cuenta, Freddy. Cada noche podíamos escuchar cómo pasaban corriendo por la terraza y todos nos asustábamos mucho. Estamos de vuelta en un show con Tuti hoy tratando de entender por qué nos gusta el terror, qué función tiene, ¿tendrá alguna función en nuestra vida? ¿Servirá de algo? Me pregunto yo, ya lo estaremos hablando más adelante. Sin embargo, alrededor del terror se han creado muchas cosas. Se han hecho obras de arte, se han creado historias, obviamente, y cuántas cosas no hemos visto en el cine, hemos visto en el teatro, hemos visto con música, hemos visto con poesía. De cualquier manera, el terror ha sido también fuente de inspiración. Increíble, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito el trabajo de artistas que han utilizado parte no solamente de la cultura, de nuestras tradiciones, leyendas, sino que también el terror para poder entretener. Imagínense ustedes, el Duende del Ático. Me da mucho gusto presentarles a quienes me acompañan. Voy a empezar por aquella esquinita con Oscar Cano. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Director y productor, ¿cómo te va? Bien, bien. Aquí es un gusto estar aquí con ustedes platicando de terror. Solo travesuras hacen ustedes. ¿Verdad? Ya te caché. Puro duendecillo. Tal cual, tal cual. Gracias por estar con nosotros. Ustedes. También Sergio Vélez, a la izquierda, por allá. Hola, Tuti. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien también, parte de los actores y de la producción también, y a dos personajes que usted los va a identificar inmediatamente, el personaje, pero yo les voy a presentar a los actores, a los artistas detrás del personaje. Ella es Alejandra Solórzano. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Tuti. Gracias, un gusto también tenerte por acá. Y a Pablo Chávez. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Tuti, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes tienen, o les surgió la inquietud de hacer una gira, un recorrido, ¿cierto, Oscar? Para que me contes un poquito cómo surge esto y cómo funciona. Bueno, pues surge, Tuti, a raíz de las ganas que teníamos nosotros de recobrar un poquito la tradición oral guatemalteca. Pero con un poquito de haciendo la diferencia, haciendo travesuras por ahí, como estábamos platicando al principio, llevando y rescatando el terror y rescatando un poquito ese misterio que tienen las leyendas y la tradición oral. Por ejemplo, cuando nos contaban nuestros abuelos las historias, cuando nosotros estábamos sentados en la sala y nos empezaban a contar historias y empezábamos a sentir ese miedito y después no los queríamos dormir. A partir de ahí empieza a surgir esto, el rescate a la tradición oral guatemalteca, a las leyendas, a parte de nuestras raíces, que es esto también. Y luego, hace 7 años empezamos nosotros a hacer los recorridos de leyendas. Ya 7 años, ¿tanto? Ya 7 años, wow. Sí. Los hacíamos en diferentes lugares, entonces generalmente en lugares históricos, valga la redundancia, del centro histórico de la zona 1. Entonces trabajamos por ahí en el Paraninfo, en el Musac, y desde el año pasado empezamos a trabajar nosotros en el Cerrito del Carmen. Uno de los lugares más emblemáticos. Como por para excelencia, ¿no? De historias de que se le apareció, de que escucharon, de que todo esto, ¿no? Sí, además, con una historia de 400 años. O sea, la Ermita del Carmen, el Cerrito del Carmen, es uno de los lugares más antiguos del centro histórico. Y entonces surge estas ganas de hacer este recorrido con personajes caracterizados y contándole un poco a la gente durante el recorrido las leyendas, teniendo contacto con ellos, teniendo los personajes son interactivos, entonces interactúan mucho con el público y además trayendo mucho las historias que nos hablaban siempre y llevándolas a algo vivo, a algo que podemos tener muy cerca, ¿verdad? Nosotros en el programa estamos hablando de por qué nos gusta el terror. Entonces, Sergio, ¿por qué crees tú que a la gente le gusta? ¿Por qué asiste? ¿Por qué crees tú que pasa esto? De hecho, creo que una de las cosas por las cuales nos gusta mucho el terror es por el morbo que la gente tiene, de esa adrenalina que siente a la hora de sentir el miedito. De sentirse en peligro. De sentirse en peligro también. El año pasado nos pasó una experiencia con una compañera del elenco, que ella salía de la nada y ofrecía un producto a las personas que nos visitaban. Y de la nada una persona se volteó y le pegó, porque se impactó. Entonces fue como, wow, ¿qué pasó? Sí, pero ni pasa. modo, pasa, sí. Ahora, uno no sabe las reacciones de la gente. Exactamente. ¿Les ha pasado a ustedes algo que los ha asustado a ustedes mientras están en actuaciones? Pregunto a los personajes. Sí. A ver, contame, Alejandra, ¿qué ha pasado? Pues, es que estos personajes causan miedo. Sí. Al estarse uno maquillando también la transformación de cómo es uno a ya estar en el personaje, también da como que miedito, aquella cosita,
pero es lo mismo que uno utiliza para transmitir eso también al público. Y en los recorridos siempre siente uno la presencia, qué sé yo, ¿verdad? Siempre tiene uno la cosita en el estómago de que alguien me está viendo o algo, porque en el Cerrito del Carmen el año pasado tuvimos la primera experiencia. Y prácticamente cada quien estaba en su puesto solo. Y yo estaba sola y no había ni un alma por allá a la par mía. Entonces había frío y todo. Entonces todo eso ayudaba también al miedo. Y dije, casi como estoy vestida, a veces pasaban personas que iban caminando por ahí, que no estaban en el recorrido y se asustaban. Y yo así, yo no hago daño. Pero yo solo lloro. Yo solo lloro. Más con los lentes lloro mucho. Sí, seguramente. A ver, contame un poco, Pablo, ¿a ti te ha pasado algo? ¿A ti te gusta el terror? Sí me gusta el terror, pero es esa adrenalina y esa mezcla de sentimientos entre la curiosidad y eso de el miedo de qué me va a pasar, o sea, o cómo voy a reaccionar ya de verdad cuando esté en una situación meramente de miedo, ¿no? Ahora, hablábamos en el bloque anterior que muchos creemos, yo también me incluyo en eso de que de alguna forma se te puede pegar alguna energía, yo prefiero por eso evitar cosas esas raras, pero de alguna forma ustedes que tienen que encarnar al personaje, uno como actor, como actriz, se presta para... ¿eso te deja a ti de alguna forma después de que termina la presentación o algo así? Pues la verdad que sí, que este personaje hay que encarnarlo con mucho respeto, porque no es lo mismo un personaje de cualquier otra obra, de cualquier otro tipo, pero esto sí con mucho respeto. Y la verdad que, como decía el compañero anteriormente que estaba acá, las vibras y las energías, aunque uno no quiera, sí se siente porque son ánimas, almas en pena, que andan vagando, digamos, por la eternidad, y si uno se siente así cargado, y a veces sí le pasan cosas como que siente presencias por las noches, o sueños, o cosas así, o que siempre se siente que alguien lo está viendo a uno. Sí. Increíble, porque si bien son leyendas, pues en teoría no existieron, o en teoría sí para otros, ¿verdad? No lo sabemos, ahí lo dejamos. El verlo, el imaginarlo, el simplemente acercarse, uno dice, ay no, mejor por si acaso, mejor no, ¿verdad? Sí, bueno, muchos de los personajes tienen algún trasfondo histórico que sí existe. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a ensayar estas cosas sí les pedimos un poquito de respeto a los actores, porque más a los que creen en todas estas energías, claro. Porque no sabemos con qué nos podemos topar. Nos hemos topado con algunas cosas muy interesantes. De repente en los ensayos se nos mueven cosas, hay algunos de los actores que no pueden dormir, actrices que no pueden dormir. El sombrerón es muy interesante porque sí existe en la tradición mágica guatemalteca, ya sea magia blanca, magia negra, lo que sea que estemos hablando, existe un personaje que al sombrerón se le conoce como Don Dieguito, como Sisimit o como el sombrerón. Sí. Y ustedes en cualquiera de los mercados cantonales llegan a donde venden pues inciensos y algunas cosas pues un poquito más de magia y van a encontrar la figura de Don Dieguito, que es en referencia al sombrerón, una figura un poquito regordeta, con un sombrero grande. Sí. Y existe incluso hasta en la historia oraciones para invocar a este personaje. Entonces ahí es donde nosotros hacemos un poquito, nos detenemos un poquito y les decimos, jóvenes, por favor, necesitamos un poquito de respeto de ustedes hacia el personaje. Para empezarlo a encarnar, ¿verdad? Interesante, bueno, todo lo que puede pasar detrás de, y les agradezco mucho estar hoy con nosotros por entender un poquito más qué pasa con esto del terror, que nos gusta, que no nos gusta, que sentimos, que no sentimos. Pero yo quiero compartir con ustedes una pequeña cápsula antes de la pausa comercial, hablando un poco de los libros de terror y algunas recomendaciones. Si eres un amante de la lectura y del terror, aquí tienes una sugerencia de 5 libros que te harán temblar de miedo. La maldición de Hill House de Shirley Jackson es una historia de terror tenso y extremo, del que provoca constantes pesadillas y que no te deja dormir. El ritual de Adam Neville. 4 amigos deciden explorar un vasto bosque en Escandinavia, encontrándose inesperadamente con una casa que alberga utensilios y restos de rituales satánicos. A partir de este momento, la historia se convierte en una lucha por sobrevivir. Casa de Títeres es la primera obra publicada de la joven autora catalana Isabel del Río Sanz y una buena muestra de la literatura de terror española aún por descubrir.
Cuernos, de Joe Hill. La historia de IG es sublime en el libro y el autor tiene la capacidad de esconder una gran cantidad de giros y hacerlos muy claros a pesar de agregar saltos en el tiempo durante cada capítulo. El caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Este libro transmite terror e involucra al lector en cada página y en cada evento que le sucede al protagonista. Guille Morales dice que no fue una experiencia de terror, pero sí considera que fue muy extraño. Guille y su mamá vieron a su abuelita, sí, después de 3 días de fallecida. Luz Salas compartió su experiencia. Cuando mi hijo tenía 3 años, asesinaron a mi cuñada y el cuerpo fue recuperado varios días después. Mi hijo no sabía de lo que estaba pasando y un día, durante su siesta, empezó a gritar de forma horrible. Corrí a verlo y gritaba que su tía estaba fea y que estaba llorando y él le pedía que se fuera. Me dijo que ella le dolía la cabeza y que tenía mucha sangre. Varios días después, la autopsia confirmó que le habían pegado con un martillo en la cabeza. Hace unos años, una pareja salió a cenar y dejó a sus hijos con una niñera. Cuando la niñera llegó, los niños ya estaban dormidos. Así que ella solo tenía que asegurarse que estuvieran bien y se fue a ver la televisión. Más noche, la niñera llamó a los papás y les preguntó si podía preparar algo de comida, a lo que los papás le dijeron que sí. Antes de colgar, ella tenía una petición más. Preguntó si podía cubrir con una manta al payaso que estaba en la esquina. La niña quedó muda por unos segundos y luego el papá dijo: toma a mis hijos y salgan de la casa. Nosotros no tenemos una estatua de payaso. Gracias amigos por su sintonía. Seguimos con más de este programa hablando de por qué nos gusta tanto el terror. Ha inspirado a muchas personas, a muchos artistas a expresar de alguna manera, a inventarse alguna historia, a plantearla o a recrearla, por qué no decirlo así también. Y quiero que conozcan un poco del trabajo de este director. La película La Paciente es una de mis películas no favoritas, sino que les tengo mucho cariño, porque nos dio muchísimas sorpresas muy agradables. Por ejemplo, fue premiada en Francia, fue premiada en Madrid, fue premiada en México, fue premiada en Miami, fue premiada en Sudamérica, fue premiada en Centroamérica, pero lo que más nos sorprendió fue que participamos con ella en el Ícaro de ese año. De hecho, la película está subtitulada en francés, está subtitulada en inglés, porque fue a todos estos festivales, pero al inscribirla en el Ícaro, nosotros pues suponíamos que iba a ser un cortometraje, pues ojalá ganar algún premio. Es increíble, yo no sé, no estoy seguro, pero creo que hasta la fecha es la película más nominada y más premiada de toda la historia del Festival Ícaro, porque nos nominaron casi en todas las categorías, ¿no? A ver, La Paciente es un cortometraje escrito por el cineasta y director también Rodolfo Espinosa, Chofo Espinosa. Hace muchos años él me mostró el cortometraje en mi productora cuando estábamos haciendo, creo que estábamos terminando de filmar el largometraje Donde acaban los caminos. Él llegó a la productora, me enseñó el guión, deben haber sido unas 8 o 10 páginas, y de inmediato sentí que había una conexión con la historia, porque es una historia con un humor muy bizarro, con un humor muy, muy negro, bastante alternativo en el sentido de que
efectivamente tenía este elemento que yo no le llamaría terror, sino